Buen día. Arrancando una semana muy particular, ya que hemos de tener la entrada de Mercurio en movimiento retro, y digo particular porque de por sí obviamente afecta de modo general, en todo el planeta, pero particularmente en la Argentina tiene una incidencia muy marcada. Esto ya lo vengo hablando en cuanto a las características de la Carta del 25 de mayo de 1810, sede de gobierno Balcarce 50, primer gobierno, bueno, ¿por qué su incidencia dentro de? No vamos a entrar en cuestiones de polémica, que es algo muy típico también del argentino, por eso el tema de la polaridad, de ir de un polo al otro, y de ahí la incidencia de Mercurio. Porque cuando Mercurio se detiene, cuando va perdiendo velocidad, de hecho el 23 del 8 es cuando cambiará su polaridad a posición retro, hace que el agua no llegue bien al tanque. Ahí hay un problema que de alguna forma no logra uno poder expresarse como quisiera. Hay una especie de disociación, uno está como más cansado. Recordemos que Mercurio rige el sistema nervioso, el sistema neurovegetativo, el hecho de poder expresar, el señor de la comunicación y del comercio, es como que entra en una etapa de parálisis. Entonces eso se hace notar. Por eso el hecho de no acelerar ni acelerarse uno, hacer lo justo y necesario, ya que cuando esto va pasando o va sucediendo, uno es que se desconecta, eso es lo que pasa. Entonces, si tengo cosas que hacer y tengo que estar dando vuelta con una cosa, la otra, bueno, preferible hacer una y dejar luego para el 24 lo que tenga que hacer. Ya con el Mercurio retro en un movimiento que toma velocidad aún estando retro, ya es otra el epiciclo que ocurre y vuelve de alguna manera esa especie de estabilidad, como que los circuitos se unen. También sucede con el Mercurio retro que cuando entra en estos días, estará del 23 del 8 hasta el 15 de septiembre, se abre una puerta hacia el pasado, por eso son planetas retro. El movimiento retro tiene que ver con esto, son puertas que se abren hacia el pasado. Uno cuando tanto busca los pasadizos, los canales, las puertas hacia el pasado, bueno, cuando los planetas se ponen retro, bueno, ahí tenés una puerta hacia el pasado. Entonces, esto nos lleva a que esta puerta hacia el pasado también, junto con Venus, los dos planetas internos que estén en movimiento retro, es muy particular, es muy, digamos, algo fuera de lo común, un fenómeno que los dos planetas internos estén en movimiento retro, bueno, algo está dando a entender. Hay que ir muy atrás en el tiempo para ver cuándo sucedió este tipo de fenómeno. Entonces, cuando los planetas van, el juicio a través de las estrellas, en realidad es el juicio de las estrellas a través de los planetas, porque terminan siendo los regentes corregentes del tema, de acuerdo a su propia cualidad, nos dan a entender que, bueno, esta es la característica de lo que uno ha de pasar por estos días. Entonces aquí entran en juego los dos planetas internos, Venus y Mercurio, que inciden, que inciden de forma muy marcada en la vida y en el quehacer cotidiano de cada uno de nosotros. La diosa del amor y el dinero, para atrás. Ni que hablar, obviamente, del 23 de julio, por eso venía hablando esta fecha, quienes me venían siguiendo en las efemérides, en los tips cuando los mando por WhatsApp, a través del grupo. Bueno, es el hecho de que se abre un lapso y que en ese puente, en ese tiempo-espacio, bueno, han de acontecer cosas. Y que de hecho, se han acontecido. Entonces, mueve el tablero, ¿no? Es como tocar la fibra más íntima, es volver a reencontrarse con los valores. Hablo de mucho de esto justamente, es una época donde, es un momento donde uno debe saber rescatar los valores ante tanta información, ante tanta confusión, ante tanto bamboleo, porque se pierde el eje, uno no logra poder estar en ese eje, está tironeado constantemente
y el bombardeo es incesante, ¿no? Y eso hace que si uno no está bien plantado, está a merced, ¿no?, de las fuerzas, ¿no?, de lo que esté pululando, y obviamente, bueno, sea muy fácil de poder caer, en determinadas cuestiones. Por eso hablo de que el camino es hacia adentro, uno debe ir en búsqueda de su ser interno. Ahí está la confianza en sí mismo. Después viene el discernimiento. Uno puede justamente a través de la mente conjeturar esto, lo otro, lo que hace la mente, saca conjeturas del tema. Pero cuando uno internamente siente, sabe, esa cuestión intrínseca en uno, las famosas corazonadas que uno tiene, bueno, sabe, que hay algo que acontece, sabe de ese momento de reapertura, de reconsiderar cosas. Por eso se pone retro Mercurio, porque lo que hace es, lo práctico, desde el punto de vista práctico, es ir hacia adentro. Obviamente que uno, en la vida actual, antes uno se podía, quizás hace cientos de años, uno podía retirarse y bueno, estar de alguna forma esos 20, 22 días, de alguna forma alejado y bueno, no teniendo tanta incidencia en el quehacer cotidiano. Y de hecho, si lo hacía, obviamente estaba mucho más en contacto con la naturaleza. Entonces, esto hace que también sea un buen momento para reencauzar cosas. Para eso sirve el Mercurio retro, para ir hacia adentro, esperar el momento adecuado. Eso será el 15 del 9. El 14, justamente el 9, también comienza la luna nueva, con lo cual ese Mercurio va a salir disparado en su propio signo, en su propio domicilio. Ahí tiene dignidad, en el signo de Virgo. Los planetas cuando tienen dignidad dan lo mejor de sí. Entonces es un lugar donde, bueno, puede expresar su mejor costado, Mercurio. Y en Virgo profundiza. Elemento del signo Tierra, entonces profundiza y desmenuza. Está el discernimiento. Ahí separa la paja del trigo. Entonces, por eso, bueno, la figura justamente totémica es la Virgen en Virgo y si uno lo ve tiene justamente en su mano, llega justamente el tema del trigo en sí mismo. Entonces, por eso es símbolo. Hay que saber ver los símbolos. Los símbolos están por doquier. Lo que pasa que con esta cuestión cotidiana, como digo, del bombardeo incesante de la información, uno se pierde. Y ahí es donde uno debiera tomar nota de sí mismo, porque si no logra o escucha a otro diciendo, ¿y este qué? ¿Qué le pasó? Yo lo conocía y ahora está de una forma diferente. Y ahí viene la introspección, el autoanálisis, el autoobservarse, porque esto hace que de una u otra forma uno pueda reencauzar a través de las herramientas que tiene y el poder redescubrirse a sí mismo. De esto sirve, de esto va el tema, esta es la forma en que uno pueda encontrarse a sí mismo. Y en estos tiempos, en este milenio que ha comenzado en diciembre del 2020, con la era de Acuario Leo, el ser autónomo independiente tendrá una valía muy importante. De hecho, el hecho de que ese símbolo de un joven con un cántaro vertiendo el agua, que es el agua de la sabiduría, irá haciendo mella en uno. Y de ahí el hecho de poder redescubrirse a uno mismo. Por eso el camino es hacia adentro, porque ahí está la llave. Ahí está la llave. Más allá de las cuestiones que sucedan y acontecen día a día, el tema está en uno. Y ahí poder encontrar justamente ese punto de inflexión ante tanto alboroto, ante tanta incertidumbre, ante tanto miedo, ante tanta cuestión donde no cierran las cosas, qué pasó con lo que yo conocía y ahora con esto, y entra la desesperación, y ahí es donde hay que saber utilizar las herramientas, saber ser paciente, actuar con cuándo y cómo corresponde, dejar pasar, y actuar verdaderamente en el momento que hay que actuar. De ahí el porqué, obviamente el hecho de saber las efemérides, los movimientos de los planetas, sus conformaciones en el cielo, cómo inducen a protagonizar, de acuerdo a su característica, de qué forma van a influir. Y bueno, es esto lo que emana en este momento. Esto es lo que tenemos por delante, el desafío, el hecho de ver, de poder verse, de poder
autoobservarse uno. Y de ahí viene el hecho de ser autónomo e independiente. Porque esa va a ser la consigna. Esa va a ser la consigna. Hemos dejado atrás a Piscis Virgo, ¿m? Y toma las riendas del asunto Acuario Leo, con sus luces y sus sombras. No hay luz sin sombra. Esta cuestión de querer buscar la luz por la luz en sí misma, uno se puede llegar a quedar ciego también. Uno debe ser equilibrado. Esa es la tarea. Y máxime, como digo, donde las resonancias, donde las fluctuaciones en el campo electromagnético, de hecho lo somos, inducen a que uno a veces se salga de la tangente. Es lo más difícil. Poder tener esa empatía por el otro, rasgo que no abunda. Y eso hace que, bueno, uno pueda realizar o realizarse, ¿no? Y convertirse verdaderamente en un ser humano. Entonces eso es lo que viene por delante, características que van a llevarnos hacia ese pasado presente y saber actuar en consecuencia. De esto se trata, de ser consciente del proceso y poder justamente a través de la experiencia, de lo que nos da el día a día, bueno, llevar y canalizarlo de una mejor manera. Semana donde obviamente esclarecerá Mercurio mucho lo que tenga que decir, mucho para profundizar, y esa será la clave, la introspección. Más nada, gracias por escuchar las efemérides astrológicas, a concientizar el día, la seguimos la semana que viene.